Le quiso quitar la novia al primo, y tiempo después sucedió algo que no se lo esperaba. En el mundo hay situaciones poco comunes, pero increíbles, donde te pones a pensar si en realidad está sucediendo o solo es un sueño. Sin embargo, hay muchas personas que no creen que la vida les puede devolver a ellos las cosas buenas que en algún momento tuvieron, y que solo uno mismo tiene la responsabilidad de recibirlas con amor o rechazarlas por el orgullo. No todos corren con la misma suerte de tener personas que lo aman. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para estar al día con todas nuestras reflexiones. Más exactamente, contar con una familia que siempre estará ahí para ellos, y sobre todo que nunca les va a importar qué consecuencias pueden tener nuestros actos, porque al final ellos son los que siempre nos apoyarán y nos acompañarán. Esta es la historia de un hombre muy inteligente que contaba con el apoyo incondicional de sus padres, pues ellos estaban muy orgullosos de él, porque cuando era joven siempre demostró que podía enfrentar todas las adversidades que se le presentaran en la vida, y sobre todo aquellas cosas que debían afrontar en la empresa familiar, ya que era el único hijo. Entonces sus padres lo educaron y además lo enviaron a estudiar a una de las universidades más prestigiosas del mundo, para que él pudiera manejar perfectamente el patrimonio de ellos. Aquí iniciamos con la historia de Pablo, un hombre que a su avanzada edad no entiende por qué cometió algunos errores en su pasado. Los padres de Pablo decidieron retirarse del negocio para que su hijo tomara las riendas del mismo. Dentro de la compañía trabajaba un primo de Pablo. Este era un joven muy humilde. Le había costado mucho pagarse su universidad, porque sus padres no tenían dinero como sus tíos. Así que a él le tocó entender desde pequeño la palabra trabajo, para poder salir adelante y sobre todo ayudar a sus papás. Pablo, cuando inició a trabajar en la compañía de sus padres, se veía con las ganas de llevar a esta a otro nivel y también de conseguir muchos más contratos y además crear más sucursales en otros países. Por su parte, Santiago lo ascendieron y sería la mano derecha de Pablo. Entonces se encargarían los dos de sacar adelante el negocio. Pablo al principio era muy juicioso con todo lo que tenía que ver con la empresa. No tenía vida social, porque prácticamente trabajaba más de 12 horas para poder sacar adelante las metas que se había propuesto. Y pues su primo Santiago también le tocaba lo mismo, porque era su mano derecha. Durante un año, así fue la vida de Pablo, metido en una oficina sin tener vida social, hasta que un día a su empresa llegó una mujer que lo cautivó. Esa mujer era la asistente de uno de los clientes de Pablo, y pues ese día su jefe no pudo asistir, así que le pidió a ella que fuera a la reunión por él. Pablo, cuando empezó a hablar con ella, se enredaba de lo nervioso que estaba, pues hace 2 años que ninguna mujer le había interesado tanto como ella, porque la mujer era muy bonita y también se le veía la humildad que tenía, y además como se expresaba, pues se mostraba como una persona serena y además amable. Era el prototipo de mujer que le gustaba a él. A ella no le interesó Pablo, más bien a la mujer le gustaba Santiago. Ella ya conocía al primo de Pablo, porque hace años atrás había venido a la compañía. Entonces desde ese momento ella nunca dejó de pensar en Santiago. Pablo empezó a hacer muchas cosas para que cada día las visitas de Ana a la empresa fueran más constantes. Él pensaba que ella estaba interesada en él porque siempre le decía que sí, pero era porque ella quería ver a Santiago. Santiago y Ana empezaron a salir a escondidas, porque ya los dos sabían que Pablo se había enamorado de ella. Sin embargo, no sabían cómo confesarles la verdad. Por un lado, a Santiago le daba miedo que Pablo lo echara, y por el otro, Ana quería evitar un problema familiar, pero ella pensaba que en el amor nadie manda, y que antes de conocer a Pablo, ella sentía que ya estaba enamorada de Santiago. Pablo no entendía por qué Ana lo rechazaba cada vez que él la invitaba a cenar o a tomarse algo, pues ella trató de no darle esperanzas, pero el mismo hombre era quien se enfrascaba en conquistarla. Pablo le preguntaba a Santiago sobre qué más podía hacer,
y el hombre cambiaba el tema. Eso puso a dudar a Pablo, el que Santiago nunca le daba respuestas. Entonces un día decidió seguir a Ana, que ingresó a un hotel y esperó por mucho tiempo afuera. Y la situación fue muy triste, ya que lo vio salir abrazada de ahí con Santiago, el primo de él. Habían días enteros en que Pablo los seguía a los dos. Él se llenaba cada día más de rabia por ellos. El hombre no sabía qué hacer porque al final su primo conocía mejor el negocio que él, entonces no podía echarlo. El hombre decidió ponerle una trampa a Ana. La invitó a cenar supuestamente por negocios, pues había quedado pendiente algo, entonces ella asistió. Ella no pudo comunicarse con Santiago para decirle, porque Pablo le escondió el celular a él. Entonces le dijo que lo veía a cierta hora en el mismo restaurante que citó a Ana. Cuando Pablo de lejos vio que llegó su primo, le dio un beso a Ana en la boca, y Santiago los vio. El hombre se fue enseguida de ahí. Estaba muy decepcionado de ella. Comenzó a preguntarse si Ana estaba jugando con los dos. Ana, en ese momento, cuando Pablo la besó, ella lo empujó, pero Santiago no alcanzó a ver la reacción de la mujer, ya que se fue molesto de allí. Santiago duró una semana sin regresarle las llamadas a Ana. Ella no entendía qué estaba pasando. En ese tiempo a ella le tocó hacer un viaje de negocios, entonces no se podía comunicar con él porque no le respondía. Cuando ella volvió a la ciudad, le preguntó a Santiago por su actitud. Él le respondió: «Tú me engañas con mi primo. Hace una semana los vi besándose». Ella comenzó a llorar y le decía: No es lo que parece, no es lo que tú piensas. En ese momento empujé a Pablo y le dije que me respetara. Santiago estaba confundido, pero al tiempo decidió creerle a Ana. Pablo pensaba que ya tenía oportunidad con Ana, pues él notaba que Santiago se la pasaba en la oficina y no salía a otras partes, así que imaginó que habían terminado. Pablo empezó a llamar a Ana nuevamente para invitarla y ella seguía evitándolo, hasta que un día ella misma llegó a la oficina y le contó a Pablo que era la novia de Santiago y que ya estaba muy enamorada de él, y que por lo mismo no podía aceptarle a él invitaciones que no tenían nada que ver con negocios. Pablo quedó frío porque creía que tenía una oportunidad con ella. En ese momento el hombre salió de la empresa muy triste, pensando en que ella era la mujer de su vida y la había perdido. Santiago al otro día llegó a la oficina y le dijo a Pablo: «Yo sé que ya sabes la verdad». Y él le respondió: «No quiero hablar de eso, porque eres mi primo y te quiero». Pablo empezó a hacer malos negocios para inculpar a Santiago, ya que era su mano derecha y podía firmar documentos importantes. Era tanta su rabia que el mismo Pablo terminó firmando documentos muy delicados que lo llevarían a la cárcel. Cuando lo encontraron culpable a él, le dieron 20 años de cárcel. Sus padres estaban muy tristes porque su único hijo había cometido un error que le costaría la mitad de su vida. Los padres de Pablo decidieron que Santiago debía ser quien manejara la empresa, porque era de su familia y además conocía del negocio. Desafortunadamente, Pablo tuvo que pasar 20 años en la cárcel, mientras que en ese tiempo, Santiago se casó con Ana y tuvieron 3 hermosos hijos. Cuando Pablo salió de la cárcel tenía 50 años. Él no sabía qué hacer. Sin embargo, ahí estaba su primo, que llevaba años esperando que él saliera. Santiago le dio la mano a Pablo, lo llevó a su casa y le presentó a sus hijos. Ellos sabían que Pablo existía porque Santiago siempre les habló de él como si fuera un superhéroe, aunque Pablo nunca lo supo, sino en ese momento. Su primo Santiago lo admiraba muchísimo. Santiago le dijo a Pablo que la empresa era de él, pues fue el patrimonio de sus padres, los cuales ya no estaban vivos. Aunque Santiago administró muy bien la compañía y estaba a su nombre porque sus tíos lo quisieron, él sabía también que no era suya, sino de su primo Pablo. El hombre actuó de buena fe, porque era un tipo de buenos valores. Santiago, al devolverle la empresa a Pablo, daba a entender de que siempre la estuvo cuidando hasta que él volviera. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Qué fuera pasado con Ana y Santiago si hubiesen terminado por Pablo? ¿Qué harías en el lugar de Santiago? ¿Te quedas con la empresa? No olviden suscribirse a nuestro canal de reflexiones. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todas nuestras historias. Gracias por visitarnos.